partir de este momento comienza Encuentros Pedagógicos, el programa de renovación magisterial. Encuentros Pedagógicos, Radio Revista, Magisterio, Sindicalismo, Actualidad Nacional, Pedagogía. Sábados de 8:30 a 10 de la mañana. Bienvenidos. Siendo las 8:30 de la mañana, abrimos Encuentros Pedagógicos, la radio revista de renovación magisterial de hoy, 20 de abril 2024. Muy buenos días al magisterio de cada uno de ustedes que nos sintonizan a través de los diferentes medios. Hoy los acompaña en la conducción del programa Ivy Andrea Poveda, Paula Carvajal y Carlos Chacón en lengua de señas. Recuerden que nos pueden sintonizar todos los sábados en Facebook Live de Renovación Magisterial. Y por supuesto, visítenos en nuestra página www.renovacionmagisterial.org, donde siempre encontrarán los audios y documentos citados en nuestras entrevistas y las noticias de actualidad del sector docente y por supuesto de los trabajadores. Síganos siempre en Twitter, @encuentrospedac y @renovacionmac. Muy buenos días, magisterio, un gusto estar nuevamente con ustedes. Saludo a nuestro señor director, a nuestro productor. Creo que está hoy Carlos Chacón con nosotros. Carlos, no te veía. Buenos días. Bueno, damos inicio a nuestro programa con Encuentro con el Movimiento Obrero. Encuentro con los trabajadores. Novedades del movimiento obrero y la movilización social. De nuevo a la calle el 1 de mayo. Fabio Arias Giraldo, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Cordial saludo desde la Central Unitaria de Trabajadores. Agradeciendo la invitación de Encuentros Pedagógicos. Deseándole un buen día a todos los maestros y las maestras especialmente del Distrito de Bogotá y a todas las personas que se encuentran conectadas con Encuentros Pedagógicos. Bueno, se aproxima el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras del Mundo, en el cual se conmemora actos muy destacados de las luchas obreras en el mundo. En esta oportunidad, las realizadas el 1 de mayo de 1886 por la jornada de las 8 horas, lo que históricamente se ha llamado la lucha por los tres ochos, que desafortunadamente terminó de manera represiva por parte de los gobiernos y los patronos de aquella época en los Estados Unidos y terminaron evidentemente en la horca de varios dirigentes sindicales de esa histórica jornada, que cambió obviamente la situación de los trabajadores positivamente, pero hubo un sacrificio muy grande de ellos, puesto que se consideró que eso era que la huelga era absolutamente ilegal. Algunos ahora quieren volverla nuevamente a aquellos tiempos de bárbaras naciones. Por fortuna, las luchas de los trabajadores han venido avanzando y se ha venido ganando en ese aspecto. El otro tema para esta época también es el 28 de abril, tercer año de la realización del estallido social, que evidentemente modificó la agenda política y social en Colombia. Tanto así que posteriormente y producto de esa histórica lucha del pueblo colombiano, donde especialmente fue muy destacada la participación de los jóvenes, de las barriadas populares, logró llegar a la presidencia de la República el actual presidente Gustavo Petro. Y ese cambio de la agenda política y social desde allá, pues tuvo esa incidencia, primero en la elección del presidente Gustavo Petro y segundo en que este gobierno enarbolara una serie de reformas muy significativas para la recuperación de derechos y se proyectara como un gobierno de la inversión social, del cambio, de la paz total, de la justicia ambiental, de la justicia social y de la justicia económica. Pues bien,
Estos dos hechos los vamos a conmemorar entonces el próximo 1 de mayo en todas las calles, a lo largo y ancho del país, a llenar las plazas, a que ningún trabajador ni su familia se quede sin dejar de expresar su respaldo, especialmente en esta oportunidad, a las reformas sociales del cambio. Y también de alguna manera rechazar los propósitos que hay desde los sectores de extrema derecha en Colombia de querer obviamente hacerle un juicio político al presidente de la República y por esta vía en lo que se denomina hacer un golpe de Estado blando por la vía de este juicio político, que ya lo están preparando desde el Consejo Nacional Electoral y desde la Fiscalía. De antemano entonces decimos que nosotros nos opondremos a esa pretensión de la extrema derecha de sacar al gobierno de la presidencia, pero adicionalmente entonces esta movilización callejera el próximo 1 de mayo tendrá que ser para levantar muy en alto nuevamente las banderas de las reformas sociales del cambio, de que se pueda revivir la reforma a la salud, de que la reforma pensional avance como está avanzando hoy en el Senado, y aspiramos a seguir insistiendo que el umbral para la cotización obligatoria en Colpensiones sea de 3 salarios mínimos, que adicionalmente la reforma en la educación continúe y que eso lleve aparejado la aprobación del Sistema General de Participaciones, el acto legislativo que hay necesidad para recuperar esos recursos y poder impulsar fuertemente la educación, la salud, el agua potable y el saneamiento básico, y que adicionalmente nos sirva para que la reforma laboral avance definitivamente en la Cámara de Representantes, puesto que desafortunadamente ha estado allí engavetada todavía. Por las reformas sociales del cambio, en contra exactamente de toda pretensión de derrocar el gobierno de Gustavo Petro, y adicionalmente para que podamos tener la paz total. Por la paz total y las reformas sociales del cambio, nos vemos este 1 de mayo en las calles. Fabio Giraldo, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Muchísimas gracias. Este 1 de mayo, ya sabemos. Entonces vamos ahora con encuentro con la comunidad educativa, el concurso de ascenso a la espera del cronograma, importante, tips de la Escuela Sindical ADE. Por eso con nosotros está el día de hoy Mauricio Trivis Correa, secretario Escuela Sindical ADE. Mauricio, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, te vemos bien, te escuchamos bien. Bueno, ¿cuáles son esos tips de la Escuela Sindical que nos vienes a contar hoy? Bueno, gracias. El tema de la escuela sindical es una iniciativa que tuvimos finalizando el año pasado, viendo la necesidad de que después del tema de pandemia los compañeros han cambiado sus dinámicas de asistencia. Entonces el desplazamiento como tal a la ADE empezó a mermar. Y eso nos permitió pues idearnos y tener el propósito de ir a los territorios. Entonces iniciamos un programa que se llama ESADE, itinerante, y esto nos ha permitido llegar a los colegios de manera oficial, con toda la oficialidad de la ADE, y bueno, acompañar a los colegios en diferentes espacios de formación, contextualización y actualización. Entonces, básicamente lo que hacemos es, nos buscan, nos dicen qué tema quieren que tratemos y la escuela sindical va a los colegios a hacer las charlas respectivas. Así las cosas, les comento que la próxima semana vamos al Álvaro Gómez Hurtado, también ya tenemos en el Andrés Bello, y bueno, quedamos a disposición, la escuela sindical queda a disposición de toda la comunidad educativa para que nos lleven a sus territorios y poder compartir allá directamente con ustedes y ver las necesidades que tiene cada colegio, ¿no? Perfecto, súper, Mauricio. Ahora entonces, dinos, hablemos sobre el concurso de ascenso un poquito. Listo, te agradezco. Bueno, compañeros. Digamos que el concurso de ascenso ha tenido de pronto algunas dificultades en el desarrollo del cronograma.
pero en un par de minuticos quiero comentarles que, digamos, el esquema general se mantiene. Es decir, vamos a tener 2 convocatorias y vamos a tener un curso remedial para las personas que no hayan pasado alguna o las 2 convocatorias, porque también puede suceder que alguien se haya presentado en la primera, de pronto en la segunda y las 2 las pierda. Aquí dejo claro que para llegar a ese curso remedial es necesario haber participado en alguna de las 2 convocatorias anteriores o en al menos una. Entonces, digamos, ese esquema general se mantiene. La idea es que en un lapso de 3 años asciendan más o menos 125,000 maestros, que recuerden que llevamos ya 5 años congelados, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Ha sucedido que el cronograma pues establecía que la compra del PIN se iniciaba en febrero, después lo postergaron y lastimosamente en este momento ese cronograma está suspendido. ¿Por qué? La pregunta de la gente. Bueno, es que resulta que hay unos temas de contratación y en ese momento solamente una universidad se había presentado, que era la de Cartagena. Para evitar problemas con la Procuraduría, ya saben ustedes la persecución que estamos teniendo en ese tema, teníamos que tener por lo menos 2 oferentes. Se logró que lo hiciera la Universidad de Antioquia, al final esta fue la elegida y ella es la que va a llevar todo el proceso. Entonces estamos a esperas que en los próximos días ya con la Universidad de Antioquia contratada salga un nuevo cronograma, pero tenemos claro y es la directriz y el propósito de FECODE que se mantengan 2 fechas en especial, la de, o muy cercanas a esas fechas originales, la de la realización del examen, que en un principio era el 7 de julio, y la de resultados, que si mal no recuerdo era el 28 de agosto. La importancia de esto es que de ese día empiezan a correr efectos fiscales. Es que esas 2 fechas o muy cercanas a esas fechas se mantengan, que digamos son como las fechas más importantes por el tema económico y también el tema de que esto nos permite una segunda convocatoria ya a final de año, pues se cumplan. Conclusión, seguramente tendrán que aligerar tiempos en compras del PIN, digamos, en la lista de las personas que se van a poder presentar y demás. Eso lo van a tener que ajustar muy rápido para que estas 2 fechas que acabo de comentar, que son, digamos, las más importantes, se mantengan y no tengamos problemas ni con los efectos fiscales ni con la segunda convocatoria que se debe realizar a final de este año. Perfecto, sí, porque hemos estado a la expectativa, ¿no? Constantemente. Frente a las fechas salen falsas noticias que hacen dudar mucho a los maestros. Entonces, nada, pues estamos muy pendientes, Mauricio. Tú dijiste algo muy importante, creo que es importante cerrar con esto. Bueno, una cosa, hay también un boicot interno de funcionarios que venían de gobiernos anteriores que han querido dilatar este tema y en alguna manera lo han logrado. Eso es claro tenerlo y también es importante saber que eso es un tema político, ¿no? Esto tiene también un enlace político que debemos tener claro. Y lo segundo, bueno, están los mercaderes y ya están vendiendo cursos, están dando charlas, en fin. Y en este momento, hasta ahorita la universidad va a iniciar, si bien hay unas bases generales como una estructura pedagógica y un parámetro por donde se va a desarrollar el examen todavía no está, no hay una cartilla. Y bueno, empieza toda esta gente a vender cursos y más de un compañero ha caído ahí y ha pagado cierto dinero y seguramente no va a estar muy cerca de lo que va a ser el examen o va a estar muy lejos de lo que va a ser el examen. Entonces, pues digamos, tienen que tener cuidado y solamente estar atento de la información que se dé tanto de FECODE por los medios oficiales como del Ministerio de Educación. No se está vendiendo PIN, absolutamente nada, porque ya ha habido compañeros que han dado dinero y ya lo han perdido en esto. Entonces, tengamos un poquito de paciencia y esperemos que ya en los próximos días salga el cronograma y nos volvamos a enrutar y bueno, se cumpla el cronograma y salgamos de esto rápido, porque el deseo de ascender y la necesidad de ascender de los compañeros del 1278 pues es una realidad.
Así es, Mauricio, de verdad, un poquito también de mesura, de claridad, paciencia y siempre verificar la información, ¿no? Que corre, que empieza a salir. Mauricio, muchísimas gracias, un gusto tenerte el día de hoy con nosotros. De verdad, muchas gracias por aclararnos más el panorama. Gracias. Buen programa, nos vemos en la próxima oportunidad. Claro que sí, siempre. Bueno, era Mauricio Trevín Correa, secretario de Escuela Sindical ADE. Continuamos entonces con Encuentro con el Sindicalismo. Así van las negociaciones con los trabajadores del Banco da Vivienda. Recibimos a Eduardo Vilarete, Vilma Moncada, Catalina Beltrán y Carlos Monroy. Hola, buenos días. Buenos días, muy buenos días. ¿Cómo les va? Muchísimas gracias. A quien veo también por ahí, ¿no? A Catalina, Perfecto. Catalina, muy buenos días. Un gusto verlos. Gracias por estar el día de hoy acá. Bueno, hablemos un poquito entonces sobre las negociaciones que se están realizando con el Banco de la Vivienda, por favor. Bueno, las negociaciones empezaron a partir del 18 del mes pasado, donde instalamos nuestra mesa de negociación. Acordamos empezar a partir del 3 de este mes hasta el 22. Estamos pues haciendo todo lo pertinente, llevando todas las inquietudes, necesidades de los trabajadores a la mesa de negociación. Sin embargo, no hemos obtenido un buen recaudo por parte del banco frente a estas necesidades de los trabajadores, debido a que propuestas que nos están haciendo no son acorde a las necesidades que los trabajadores están solicitando a través del pliego de peticiones. Estamos en el proceso de agitación, donde estamos visitando oficinas, pegando carteles, visibilizando la difícil y dura situación de los trabajadores de la vivienda a través de las redes, de nuestras redes de ACEP, las diferentes redes. Y bueno, estamos esperando el 22, que es la última sesión, a ver cuál es la última propuesta que el banco nos ofrece para ver si llegamos a buen acuerdo. De hecho, es importante pues que nosotros mencionemos que en estas negociaciones no solamente estamos solicitando cosas económicas, sino que también estamos pidiéndole al banco, por ejemplo, que podamos poner en la mesa de negociación el tema de desconexión laboral, a lo que el banco se niega. Tenemos muchos trabajadores con enfermedades físicas y mentales, con recomendaciones laborales entregadas por sus médicos tratantes, donde el banco quiere desconocer esa realidad de los trabajadores y tumba las recomendaciones laborales entregadas por médicos especialistas y argumentando que tiene que ser un médico laboral quien haga esa recomendación, médico laboral que tristemente pues es de una empresa que trabaja para ellos. Entonces vemos realmente cómo los trabajadores se están asfixiando en el área comercial, donde en la actualidad tienen más de 15 metas comerciales que están ligadas a tener que cumplir unas variables que en este momento es imposible cumplirlas. Entonces las han venido amarrando tanto que hasta tiene que cumplir el compañero de lado o la oficina completa para que tu meta realmente sea paga. Entonces los trabajadores ya no dan más, los trabajadores están asfixiados, los problemas de estrés vienen aumentando cada día más. Y el banco dice, pero es que aquí somos un lugar maravilloso para trabajar, pero lo que nosotros como trabajadores sentimos es que el banco realmente no escucha a sus trabajadores. Se ha dedicado, obviamente, digamos que a ganar reconocimientos, a mostrarse como la imagen de un banco que da la mejor calidad a sus trabajadores, entendiendo que es un banco que nos da unos uniformes donde la imagen de nosotros pues realmente se ve muy bien, pero que al interior del banco y la realidad de nosotros no es la que se proyecta. Los trabajadores, de hecho en pandemia, tuvimos muchos trabajadores a quien el banco no le interesó que durante la pandemia no pudiésemos tener las ventas esperadas, los trabajadores, y aún así les hacían los descuentos de nómina, trabajadores que en el 25, el pago del 25 recibían en su consignación de nómina menos de 100,000 pesos. Eso lo pusimos de conocimiento del banco,
solicitándoles que respetaran por lo menos el mínimo vital, y logramos conseguir que a algunos trabajadores pues se les respetara el mínimo vital, pero pues es muy triste realmente ver que es un banco que proyecta mucho una imagen social ante los colombianos de ser un banco sostenible, de ser un banco que ayuda, pero pues lamentablemente nos damos cuenta que a nosotros los trabajadores realmente no nos ayuda en la proporción que consideramos que nos debería ayudar. Se le daban condonaciones a los clientes externos en todo el tema de créditos por la difícil situación que se estaba pasando en el proceso de la pandemia, y lamentablemente a los trabajadores no se les daba esa condonación, y teniendo la certeza de que nosotros estábamos trabajando para el banco y en algún momento iban a recibir nuevamente el dinero por parte de nosotros, ha sido bastante difícil lograr conciliar con el Banco de Vivienda. Y acá pues queremos también denunciar, ya para terminar, el tema del pacto colectivo, donde el banco obliga a sus trabajadores no los obliga, genera toda una estrategia en las redes sociales internas de la vivienda, donde hace simular que efectivamente los trabajadores están haciendo una negociación, pero lamentablemente lo que vemos es que dentro de los beneficios, por ejemplo, encontramos créditos para carros de más de 200 millones, lo que nosotros consideramos que eso no es un beneficio para un trabajador de base, y que tampoco es un beneficio para un trabajador cuando encontramos en el mercado tasas mucho más bajas para hacer un crédito como eso, y que realmente el más beneficiado con un crédito pues es el banco, porque tiene la certeza de que nosotros el 25 le vamos a pagar esa deuda. Entonces, pues agradecemos el espacio que nos han brindado, y pues le solicitamos a todos los trabajadores del sector financiero y a los trabajadores colombianos, porque realmente tenemos que entender nuestra posición de clase, tenemos que entender que somos trabajadores independientemente del sector, que nos apoyen en nuestras redes sociales, Facebook, ASEP Nacional, y en nuestra cuenta de X, ASEP Nacional. En este momento también tenemos una cuenta de TikTok que se llama ASEP Te Defiende, donde estamos tratando temas del interés de todos los trabajadores a nivel nacional, como estabilidad laboral reforzada, como manejo de horas extras, y pues bueno, los invitamos a que también nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Catalina, gracias a ustedes de verdad, gracias por mostrarnos este panorama que no se ve como tan fácil, tan sencillo, tan complicado, cosas que uno, lo que tú decías, una cosa es verlo, otra cosa es estar allá y trabajar allá, ¿no? Entonces esas garantías laborales que todos los trabajadores necesitamos. ¿Cuánto llevan en estas negociaciones, Catalina o Eduardo? Bueno, la negociación comenzó el 3 como tal, la etapa de arreglo directo termina el 22, tenemos pendientes unas sesiones que fueron aplazadas por motivos de ellos, por un lado, de agenda, y nosotros, pues, por el tema de la marcha. Aspiramos que la primera semana de mayo tengamos algún resultado, ojalá, para el bien de los trabajadores, una convención colectiva que nos sirva a nosotros como trabajadores. Y de hecho le pedimos al Banco de Vivienda que ojalá pues nos escuche, que nos genere propuestas realmente en la mesa, que aguarden los derechos de los trabajadores. De hecho, es muy triste porque, como lo decía, no solamente estamos pidiendo garantías económicas, que a veces pues pueden ser muy difíciles de llegar a esa conciliación, pero otro tipo de garantías, como en los procesos de descargos, que se respeten los tiempos del debido proceso, que el trabajador pueda estar informado, que no solamente al trabajador sindicalizado se le respeten esos derechos y le digan que puede ir acompañado de 2 personas para tener una diligencia mucho más tranquila, pues que el banco cumpla con eso que le pedimos, que realmente creo que son cosas que si tuvieran el interés de velar por los derechos de sus trabajadores y por una paz mental y física, son cosas que en la mesa de negociación se pueden dar muy fácil, pero pues que mientras no haya voluntad por parte del banco, pues vamos a seguir ahí en la lucha. Ese es nuestro compromiso, esa es lo que nos motiva cada día más a seguir velando por
por cada uno de los trabajadores del Banco de Vivienda. Exactamente, esa es la lucha, ¿no? Que la damos diariamente. Catalina, Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por contarnos, socializarnos, de verdad. Estamos pendientes y espero que nos volvamos a encontrar y que nos sigan contando cómo van las negociaciones. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estaremos atentos de para hacer otro informe respectivo a la situación. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Bueno, nos estaban contando aquí las negociaciones que se están dando con los trabajadores del Banco da Vivienda. No está fácil. Vamos entonces con nota del director. Seguimos con nuestra nota del director, Jairo Castro Ballesteros. El agua, elemento vital para la vida en el planeta Tierra, en vías de extinción. Jairo Castro Ballesteros, delegado del Magisterio de Bogotá, al Comité de Formación Docente. Muy buenos días al Magisterio y a la comunidad educativa que nos ven y nos siguen por Facebook Live de Renovación Magisterial al programa Encuentros Pedagógicos. Un saludo también a todos los que nos siguen por nuestras redes en el exterior. Hoy la nota del director se intitula El agua, el elemento vital para la vida en el planeta Tierra, está en vías de extinción. El agua, el elemento vital para la vida en el planeta Tierra, está en vías de extinción. A nivel mundial se habla de la crisis ambiental por las diferentes formas de contaminar la Tierra, generando el calentamiento global. Desde el pastoreo del ganado hasta las gigantescas plantas nucleares son culpables de la contaminación del mundo en donde se vive y se reproduce en este sistema endémico de los terrícolas de la Vía Láctea. Hacer conciencia sobre el vital elemento está en manos de la población que habitamos la Tierra. Que se preocupen por los cuidados del agua y se lleve a cabo todas las medidas de protección en todos los sitios donde el agua nace. En Colombia, se sabe que las poblaciones donde nace el agua, especialmente en los páramos, la mayoría de los habitantes tienen un grado de conciencia sobre el cuidado del agua. Solo que en muchas regiones la pobreza fuerza la tala de frailejones para sembrar papa, que es el producto que se puede cultivar en estas alturas, y que desde luego da de comer a los desesperados campesinos abandonados por el Estado durante miles de años. La depredación de los bosques por la ganadería es gigantesca. Aquí gana la codicia. Hacerse rico a cualquier costo y de la manera más fácil es la ideología de los ganaderos, que además le han mezclado al negocio el desalojo de tierras y otros polvos como las de las vacas que iban para Arabia Saudita. También han practicado el robo de tierras a campesinos, cultivadores para dar de comer a las vacas que les hacen crecer las cuentas bancarias a costa de la depredación de los bosques y la producción de gases producidos por los emovientes que ayudan a acabar con la capa de ozono. La economía de hacerse más rico rápidamente no le importa al planeta. La corrupción en Colombia, por ejemplo, ha preferido que además de talar bosques, la minería se haga como se quiera y donde sea. Es así como los gobiernos de Duque, Santos, Uribe y de ahí para atrás han favorecido la minería ilegal que además de desviar las aguas, las contaminan con elementos mortales como el mercurio en el caso de la explotación del oro. Igualmente, vale la pena recordar en esta crisis del agua cuando se pretendía vender el páramo de Santurbán por el gobierno de Juan Manuel Santos, que se tumbó la delimitación de los páramos para que los árabes pudieran explotarlo, en agradecimiento a los $45.000 millones que donaron aquellos para el posconflicto. Qué manera descarada de corrupción del entonces presidente por esos milloncitos, que quién sabe cuántos de esos iban a parar en las cuentas de los paraísos fiscales.
pero cuando las propuestas van en el sentido del cuidado y la preservación del medio ambiente, son desviadas las atenciones, ya que parten de ese principio y no de generar ganancias económicas para la corrupción. Es el caso de que cuando el actual presidente de la República, Gustavo Petro, fue alcalde de Bogotá en el 2015, le propuso a los alcaldes de los diferentes municipios de Cundinamarca, en especial a los que rodean a Bogotá, que el ordenamiento territorial se hiciera a partir del cambio climático y se organizara alrededor del agua. Dijo, el ordenamiento territorial no se puede dar de cara a un espacio de negocios que posibilitan o se auspician, sino de cara a salvar la vida, a disminuir el riesgo. Y es así, el principal eje estructurante es el agua, no el mercado. Cierro comillas. Eso fue lo que dijo Gustavo Petro. Desde luego que como no era negocio, ningún alcalde se preocupó por tener el agua como eje estructurante de la organización del plan de ordenamiento territorial. 9 años después, nos vemos en racionamiento de agua porque los embalses se están desocupando y no alcanza el agua para los habitantes de todas las regiones ni para Bogotá. En varios municipios de la Sabana ha reinado la sequía que ha propiciado incendios de cientos de hectáreas de bosques y terrenos cultivables, incrementando de esta manera la pobreza de los campesinos. En los páramos se sigue la invasión y destrucción del medio ambiente para sembrar o para el pastoreo de ganado, forzados por la necesidad de tener un sustento de las familias campesinas, sin el interés de las autoridades municipales y ayudas de estos mismos para los habitantes del campo, en lo que tiene que ver con los subsidios para alimentación o el otorgamiento de tierras cultivables y el cuidado del agua. De esta manera no sería posible. Hoy día sigue la torpeza de los alcaldes. El presidente de la República propone un día cívico para ahorrar agua, el elemento vital para la vida en el planeta. Y el alcalde de Bogotá, lleno de soberbia y sectarismo político, dice que prima el derecho a la educación por encima del principio vital. Y así otros alcaldes del país prefieren que el futuro de los niños, niñas, mueran de sed como en La Guajira. Así se entiende porque gobiernan de esta manera. ¿Será que ya prevén el futuro sin niños y niñas que estudian en los colegios públicos? ¿Por eso será que la alimentación escolar es tan desbalanceada? Para garantizar el derecho a la educación debe existir las condiciones saludables, sanitarias, que permitan a los estudiantes disfrutar de este derecho. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días en otra nota del director. Señor director, muchísimas gracias. Excelente nota, como siempre, el agua. ¿Qué más? ¿Qué más que el agua? Vamos entonces con el Rincón de Apolonia. Por mis venas corre fuego. El Rincón de Apolonia. Territorios de mujeres en perspectiva. Logro de la reforma pensional para las mujeres, los alcances del artículo 36. Sonia Liliana Vivas Piñeros, presidenta Comisión de Historia, docente Z. Muy buenos días, Sonia. Fraternal saludo desde el Rincón de Apolonia, territorios de mujeres en perspectiva. Entre el martes y el miércoles de esta semana que está finalizando, se aprobó por lo menos el 60% de la reforma pensional. Uno de los artículos, el número 36, reconoce la labor de las mujeres como cuidadoras de sus hijos o de sus hijas. El proyecto plantea que por cada hijo o hija sean rebajadas 50 semanas de la cotización necesaria para que una mujer pueda pensionarse. El beneficio sería máximo por 3 hijos, es decir, estamos hablando de 150 semanas. Recordemos que actualmente la edad de la jubilación para las mujeres está en los 57 años, siempre y cuando se tengan 1.300 semanas de cotización. En el desarrollo de la plenaria del Senado, se propuso dejar en 850 el número total de semanas cotizadas para acceder a la pensión, lo que se aprobó, pero con la advertencia de parte del gobierno sobre las consecuencias fiscales de este cambio.
De acuerdo con la propuesta inicial del gobierno, este beneficio aplicaría cuando las mujeres no alcancen a completar el requisito de las semanas mínimas en la cotización en el régimen contributivo. En cualquier caso, aún está por desarrollarse el trámite legislativo en la Cámara de Representantes, donde se volverá a discutir el tema de las semanas requeridas para la pensión en el caso de las mujeres con hijas o con hijos. En caso de que lo aprobado en esa corporación sea diferente, entrará en conciliación y luego irá a sanción presidencial. En otras palabras, para que esto se haga realidad, aún faltan varios pasos. Pero a pesar de no tener en este momento la certeza sobre cómo quedará, lo cierto es que se avanza significativamente en el reconocimiento, por medio de la compensación, del trabajo no remunerado que las mujeres hemos desempeñado históricamente. Un trabajo que todavía se naturaliza y por ello no se valora en todas sus dimensiones, porque, como bien lo afirma Silvia Federici, eso que llaman amor es trabajo no pago. Soy Sonia Liliana Vivas Piñeros y el Rincón de Apolonia. Muchas gracias, pequeño detalle nomás. Muchas gracias, señor director. Retomamos entonces. Encuentro Capital, la actualidad del Magisterio Bogotano. Recibimos a Andrés Ballén, secretario general de la ADE. Informe Capital, la actualidad del Magisterio Bogotano. Andrés, muy buenos días. ¿Ya me escuchan? Te escucho perfectamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo vamos? Hola, Vivi, buenos días y muy buenos días al magisterio, a toda la audiencia que nos acompaña cada sábado en encuentros pedagógicos. Pues muy bien, y una semana, como siempre, bastante movida, mucho que hacer en el ámbito de la defensa de la educación pública y de los derechos laborales del magisterio. Esta semana estuvimos trabajando intensamente en varios asuntos, en 3 asuntos principalmente. Estuvimos en la Asamblea General de Delegados de la ADE. Delegados y delegadas es una instancia de dirección muy importante de nuestra organización sindical y estuvimos deliberando con la Junta, estuvimos con la Asamblea General, dándole curso a la organización del trabajo del quehacer de nuestro querido sindicato, la ADE, organizando el presupuesto para el funcionamiento de la organización de manera que podamos fortalecernos en nuestro trabajo. Ya está visto que los grandes retos que tenemos con las iniciativas, algunas ideitas que salen desde algunos senadores, algunos congresistas, algunos concejales, la administración distrital, cosas que han venido dejando entrever el afán y, como ya dicen ellos, sus apuestas. Y sus apuestas son la privatización, son demeritar el trabajo del magisterio oficial y son querer pasar, o más bien negar la posibilidad de que la educación sea un derecho fundamental y convertirla en un servicio esencial con el fin de limitar el derecho a la movilización social en defensa de la educación pública. Entonces, en ese sentido, repito, trabajamos organizando cómo se va a poder financiar el funcionamiento de la organización, cómo vamos a fortalecer espacios como los comités sindicales locales, que son tan importantes, y a los que llamamos a los maestros y maestras en las localidades a que tengan su delegado, su representante sindical por sede y por jornada, para que vayan a los comités locales y podamos hacer ese trabajo juntos. Eso es muy importante. El próximo mes nos concentraremos ya también en concretar el plan de acción. No quiere decir que no estemos haciendo nada, sino que es terminar de darle una estructura, un cuerpo y un orden al quehacer con unas tareas muy precisas, muy puntuales, con unos responsables, con unos tiempos. Es un trabajo verdaderamente importante para el quehacer nuestro. El 18 de abril tuvimos la reunión de instalación de la mesa de negociación del pliego de peticiones, de un ejercicio de unificación de pliego que se hizo, se radicó, se entregó y nos sentamos con la administración distrital a revisar las reglas de juego para la negociación, los tiempos a la luz del decreto 243 emitido este año bajo el liderazgo del
nuestro compañero y amigo, el viceministro Edwin Palma, tratamos de acordar en lo posible el inicio, cuáles serían los temas del inicio de la negociación y sobre todo dentro de los tiempos que recordemos son 20 días hábiles para la negociación, prorrogable hasta por otros 20 días. Pero en esos primeros 20 días, se van a desarrollar dentro de todo el mes de mayo. Entonces, entre el 2 al 30 de mayo vamos a estar viendo semanalmente con la Secretaría de Educación en jornadas completas de 8 a 5 para poder negociar previa entrega de parte de la Secretaría de propuestas, teniendo en cuenta que ya ellos conocen nuestras peticiones. Entonces, sobre la base de la lectura juiciosa del pliego de parte de ellos y que nos entreguen previamente propuestas, pues vamos a desarrollar ese proceso. Y también ese mismo día hubo una reunión entre la ADE y los prestadores actuales de salud, en este caso Servisalud en Bogotá. ¿Por qué es importante destacar esa reunión? Porque se llevaron todas las problemáticas que se han recogido. La ADE está escuchando a los maestros y maestras, está recogiendo sus problemáticas y los está representando porque es deber del prestador de salud nuestro hasta el último día cumplir el contrato. No hay excusa para que no le estén entregando a los maestros sus medicamentos, programándoles sus citas, sus cirugías, sus procedimientos. Ellos tienen hasta el último día de abril, deben garantizar todo de acuerdo al contrato que tienen mientras se conocen los nuevos prestadores, las nuevas condiciones y todo ese asunto. Pero un contrato firmado es un contrato en el que tienen responsabilidad y tienen que cumplir los términos y en ese sentido garantizar el derecho a la salud para los maestros y maestras de la ciudad. En eso la ADE se enfocó, se les solicitó la garantía de un stock de medicamentos para que las personas puedan tener acceso a ellos hasta el último día. No hay por qué. Y también las citas, que haya oportunidad, que sean a tiempo, que haya los especialistas, que haya todo. No tienen, por ahorrarse unos pesos, están dejando a la gente sin el derecho y eso es absolutamente grave, eso es inhumano. Y en eso la ADE está representando. Entonces lo que les pedimos es, presenten las quejas no solamente ante el PQR del prestador, sino ante el ministerio, ante la superintendencia y ante las entidades de control, la personería delegada para salud y háganle llegar esas copias a la ADE, documentemos eso. Uno de los grandes problemas que hemos tenido históricamente es que la gente no radica las quejas, no escribe, solamente nos comentan, se quejan verbalmente, pero a la hora de radicar las quejas no lo hacen y ese es nuestro principal insumo para exigir los derechos. Entonces, con esto cierro, Ivy. Se conoció una carta también de la fiduprevisora dirigida a los prestadores, en este caso la Unión Servisalud San José, para que cumplan los términos. Y es muy importante, y esa es la labor de la fiduprevisora como administradora de los recursos y en general del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Tiene que exigirle hasta el último día al prestador que nos garantice el derecho a la salud y en conexidad el derecho a la vida. Entonces, eso es por el momento el informe, Ivy. Mil gracias y un saludo y un abrazo especial para todos y todas. Buen fin de semana. A ti, muchísimas gracias. Gracias por... Bueno, continuamos, ¿no? Con el tema de salud que está bien enredadito un poquito. Chao, bien. Como siempre, sí, gracias, gracias. Esta semana muy activa como siempre. Bueno, era Andrés Ballén, secretario general de la ADE. Ahora seguimos con conversatorio, avances y retos en la restitución de derechos en educación y en la dignificación de la comunidad educativa. Nunca perseguí la gloria, ni dejar Encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. Movilización social por las reformas sociales y derechos. Por supuesto, recibimos a Miguel Ángel Pardo Romero, integrante del Comité Ejecutivo de FECODE, Comisión de Política Educativa y secretario de prensa. Miguel, qué rico verte como siempre acá en el programa, verte. Bueno, Ivy, un saludo vital, fraternal, pedagógico a todo el magisterio, a nuestro compañero Carlos Chacón, intérprete de SEIA, a todo el magisterio de la comunidad educativa que nos sigue a esta hora del día. Y bueno, se trata pues de que podamos hoy dejar unas digamos, un popurrí de asuntos claves
que lo hemos llamado toda la batalla por la restitución de derechos. Y no sé si tú tengas algunas preguntas o temas, o vamos empezando. Entonces, sí, da el inicio, Miguel, por favor. Bueno, en primer lugar, compañeros y compañeras, para no repetir lo que hemos ya hablado en otros momentos, sino mirarlos el tema de los avances. Uno es que en el día de ayer se produjo pues el comunicado oficial de FECODE sobre el nuevo modelo de salud, y lo hemos titulado FECODE y el gobierno acuerdan un nuevo modelo de salud. Y este comunicado declara que esta es una nueva conquista del magisterio, la cual invita a todos y todas que, pese a las dificultades que van a haber en los procesos de transición, lo que hay que enfatizar es en que es un salto cualitativo en el fortalecimiento del derecho fundamental a una salud digna y oportuna. Y la comunicación, pues, entra en detalle. Entonces está, por supuesto, en las redes de la federación, la declaración, y aquí pues se reiteran varias cosas que son centrales en el tema de salud, que ya se ha venido hablando aquí. El Facebook Live que hicimos el día miércoles de Encuentro Pedagógico fue muy, pero muy bueno. También le quiso Renovación Sindical Antioquia el sábado pasado. Y bueno, creo que hay que resaltar en primer lugar algunas cosas de ello, que la intermediación, ¿por qué había una intermediación supremamente injustificada? Y que esa supresión de esa parte de la intermediación se hace manteniendo incólume las conquistas nuestras, especialmente la 91 y la de 1989, los acuerdos 05. ¿De dónde? La pregunta es si eso, ¿cómo es que se reduce la intermediación? Nosotros hemos dicho, se inicia un proceso progresivo pero firme de reversa y la intermediación que ha causado tantos estragos en la salud, en el agravamiento de las enfermedades, que linda con la vida y en el patrimonio de los recursos del FOMAC y de los maestros. Pues IBI, la fiduciaria no tenía por qué contratar con 10 uniones temporales, sino que debía hacerlo de manera directa. La supresión de esas 10 uniones temporales, pues al entregarle la plata a la fiduciaria de las 10 uniones temporales, ellos se llevaban el 10% del valor total de la UPC, y que en este caso este 10% se salva para que sea la bioprofesora que de manera directa proceda a hacer las contrataciones. Y esto es clave porque esa plata se va a redundar en los recursos, en la salud de los maestros y maestras. Entonces digo, ahí hay un asunto clave. No había para qué pagarle a 10 uniones temporales lo que la fiduprevisora, puede hacer de manera directa. Ahora, eso implica un fortalecimiento de la fiduprevisora. Algunos dicen, pero si era la que estaba haciendo las cosas regular, no pagaba a tiempo, etcétera. Bueno, en primer lugar, la ley 91 señala que en su artículo 3 que una fiducia administre los recursos del FOMAC, y la fiducia tiene que tener el 90% de capital del Estado, y solamente hay 3, entre ellas la fiduprevisora. Lo que sí hacemos aquí, obviamente, es fortalecer los mecanismos de control, de auditoría, de vigilancia, para que los recursos sean más directos. Entonces van a encontrar el primer asunto. ¿Dónde estaban las llaves? Las llaves estaban ahí en el tema de esa intermediación. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues que se contrata directamente y se deben inscribir todos los trabajadores de las profesiones, las IPS, etcétera, públicas y privadas, en una red con una serie de requisitos. Y entonces ahí está claro este tema, y eso le implica que haya unas mayores posibilidades, y una de las mayores posibilidades es que los maestros y maestras pueden elegir entre varias entidades, ¿sí?, que están inscritas a la red para que sean atendidos. Antes, y entonces es el otro término que se escucha, antes era una integración, entre comillas, vertical, es decir, solamente podía ir el maestro y su familiar o su beneficiario al sitio que le determinara el operador. Aquí sí hay 3 entidades que de una misma especialidad inscritas a la red,
el maestro y su familia y sus beneficiarios pueden escoger entre las tres. Eso es lo que corresponde a la libre elección. También aquí se ratifica en la declaración el tema, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para que todos esos recursos se puedan controlar? Porque va a haber mucho más entidades. Entonces, cuando el FECODE insistió en que se incluyera la ADRES, que tiene una capacidad de pago basado en inteligencia artificial para llegar a todas las IPS, pagarles a tiempo, porque podemos pasar de 3.000 a 11.000 IPS y implica pago a tiempo, pero ese pago no es ciego, no van a pagar como ocurre en el sistema general, no, y como ocurría antes aquí, sino es sobre la base del servicio prestado certificado, como se dice. Prestó el servicio, se le puede pagar. Entonces, digamos que ese es un punto para nosotros absolutamente clave, ¿sí? Que se le pague directamente. Entonces, la ADRES va a controlar plata porque sobre el pago es sobre lo que se prestó el servicio y puede hacer auditorías y puede hacer auditorías de carácter claro. Y entonces, aquí está más claro cómo es el tema de la prevención, cómo es el tema de la promoción, cómo es el tema de los 319 equipos para el cuidado integral, que se llaman las CAPS, y los temas de auditoría, ¿sí? Cómo se va a fortalecer la auditoría la reforma de los comités regionales, y muchas cosas además se vuelven directas, Ivi. Por ejemplo, antes solamente se podía, lo que llaman la puerta de entrada, solamente de manera directa se podían solicitar algunos servicios. Hoy, además de los que ya son conocidos, que se hacen de manera directa, también pueden ser los de ortodoncia, los de implantes finos, los de pañales, los de rutas de cáncer, etcétera. Hoy pueden hacerse de manera directa, de una vez por parte del maestro y maestra. Es decir, los avances son sustanciales. A partir del 1 de mayo, pues se está en este momento trabajando en el tema del empalme, ¿sí? Vamos a dejar después aquí un video para que se distribuya. Y en ese sentido, no es cierto que a las 001 segundo del 1 de mayo, si una entidad no va a participar en la nueva contratación, le va a quitar el respirador pues al paciente, no puede hacerlo. Y en ese momento se está trabajando precisamente, bueno, no lo puede hacer, pero se está trabajando en este momento de manera muy precisa con las entidades que tienen a cargo en este momento los tratamientos de alta complejidad, de alto riesgo permanentes, para que por un lapso por lo menos de 3 meses lo continúen, y simultáneamente ellos se pueden inscribir en lo que son especialistas en la red, ¿sí? Entonces, digamos, pues es que aquí hubo mucho pánico, y por eso hemos dicho, hay que tener cuidados con las comunicaciones oficiales, ¿sí?, de la federación. Y aquí quedó nuestro secretario general como con ganas de hablar del asunto, y por supuesto en Bogotá de la ADE. Eso es el tema de salud. Entonces tenemos que estar pilas estos 15 días que restan, estos 10 días ya, perdón, antes del 1 de mayo. Hay más temas, entonces yo digo pero veo que Andrés quiere hablar de algo. Está el tema de jornada única, está el tema de la ley estatutaria, hay muchos temas. Dígame cuánto tiempo y en qué priorizamos. Está el tema de provisionales, muchas cosas se han discutido esta semana, pero veo que... Muy activa, Miguel, y lo que tú dices, uno de los temores y se ha generado esa alarma es que no se sigan esos procedimientos o esos procesos de enfermedad, ¿no? Los requerimientos que necesitan los pacientes. Andrés. Y hola de nuevo. Sí, dime, bueno, cuéntame. Todo este asunto es muy importante, lo que, digamos, administrativamente ha señalado Miguel, de las características del modelo y de lo que se espera, de lo que espera el magisterio. Yo quiero enfatizar en 2 cosas. La primera es que es absolutamente importante, hay que destacar el cambio de enfoque hacia lo preventivo. Eso es muy importante, esa es una de los ejes fundamentales, o más bien el enfoque acertado, y que habíamos estado pidiendo desde hace bastante tiempo, un enfoque preventivo. Y lo segundo es el que el modelo integra dentro de eso, integra una serie de acciones muy fuertes, muy contundentes a favor de la salud y seguridad en el trabajo. Eso es importante, ese es uno de los temas
de los que, en los que más necesidades tenemos dentro del magisterio, porque debe haber un enfoque preventivo en ese ámbito de la salud y seguridad en el trabajo para evitar tanta accidentalidad. Sucede que cuando se habla con el prestador de salud acerca de la accidentalidad o el número de días de incapacidad médica de los maestros y maestras, hay un altísimo porcentaje que es por accidentalidad en el lugar de trabajo. Entonces, eso debe llevar a un trabajo mancomunado entre el prestador y la Secretaría de Educación para la adecuación de las sedes escolares. Es un tema al que me he referido anteriormente, no he tenido chance de expresarlo acá, pero es muy importante que ese cruce de información permita que la Secretaría de Educación lleve al mejoramiento de la infraestructura. Eso contrasta con la decisión política de restringir los recursos por la vía de su declaratoria de austeridad fiscal, en donde dice que no se pueden hacer adecuaciones suntuosas salvo que esté en riesgo la vida de un servidor, de un funcionario. Entonces debemos esperar a que un maestro llegue con un brazo partido, pero además lo más grave es esto: no se enfoca en la prevención de la accidentalidad frente de nuestros niños, niñas y jóvenes, nuestros estudiantes, que son todos somos importantes porque todos somos seres humanos, pero tenemos una responsabilidad de especial protección con ellos. Pero entonces su austeridad fiscal dice no, hasta que de pronto no se vea afectado algún funcionario. Entonces necesitamos ver a los maestros con brazos partidos, con golpes, con situaciones médicas derivadas de caídas y otro tipo de accidentes que padecemos los maestros en los colegios. Para que la Secretaría entonces diga, oiga, sí, hay que ponerle el ojo a la prevención en la seguridad y salud en el trabajo, y no solamente la accidentalidad por caída, sino todo el asunto de músculo esquelético, enfermedades de la voz, una cantidad de cosas que se pueden prevenir. Entonces, la mirada del modelo dice, no solamente enfatizamos en lo preventivo, en salud y seguridad del trabajo, sino que es importante la constitución de los COPAS, los comités paritarios de salud y seguridad del trabajo. Trabajar, constituirlos es importante y en eso debemos ser conscientes y vincularnos de forma participativa, pero además han explicado que la constitución de los COPAS deben estar acompañados por profesionales en salud y seguridad en el trabajo, adscritos o bueno, que laboren directamente con los prestadores para que ayuden a esa conformación. No solamente es saquemos un espacio en una reunión de maestros para decir quiénes quieren, levanten la mano los que quieren pertenecer o conformar el COPAS, sino que deben tener un proceso de formación y de acompañamiento para que de una manera muy clara y muy precisa y con enfoque preventivo delimiten esos posibles riesgos y se anticipen las situaciones. Ese era el punto en el que me quería centrar en esta intervención, Ivy. Gracias. Súper, Andrés, muchas gracias. Miguel, no sé si continuamos entonces con salud o qué propones. Porque ahorita nombrabas varios temas, por tiempo no sé, como quieras. ¿Me escuchas? Sí. Miguel. Ya sí, me pasó lo mismo, eso se prende, que estaba hablando sin micrófono, que estaba diciendo que termino con el tema de salud con 2 o 3 asuntos, llamando a leer el acuerdo 03, a leer el comunicado oficial de la federación y por supuesto pues los intermediarios han mandado a sus mensajeros esas voces de miedo y de incertidumbre y desconfianza, pero pues algunos, no todos. Yo creo que ahí también hay que reconocer pues que ha habido avances en algunos de ellos, pero creo que hay que señalar eso. Y ya quedó aquí mi compañero José Darío Duarte del Meta, dirigente de los pensionados, decirle que en los procesos, en este caso de auditoría, vigilancia y veeduría, se incluyen a los pensionados retirados. Es decir, no estaban antes en ese proceso. Insistir mucho en el tema de la seguridad y la salud del trabajo, que aquí reitera nuestro compañero Ballén como uno de los elementos más importantes, porque esta vez el contrato es por las 2 cosas, por salud y seguridad en el trabajo y por 4 billones de pesos y 9 billones y medio para el tema de la salud que normalmente se atiende a los maestros y sus familias. Y quería señalar, mire, ninguna entidad que había participado en la convocatoria que se suspendió
era especializada en salud y seguridad en el trabajo, es decir, les íbamos a pagar por lo que no sabían y pues hoy tenemos la posibilidad de que se contrate de manera directa. Bueno, pasamos a otros temas. Mire, hay jornada única, entonces a ver si de pronto le damos aquí una respuesta de nuestro compañero Carlos Rodríguez. Hay el tema de provisionales, están los temas de la reforma estatutaria, de la reforma. Dígame, su merced, ¿para dónde agarramos? Hablemos un poco de lo de jornada única que se ha vuelto. Señor, me parece súper. Y ahora que pues bueno, nosotros mire, nosotros hoy tenemos desde la federación, y la ADE comparte plenamente porque varios de los puntos de la federación hemos tomado de todo ese trabajo que se hizo en la ADE y en las otras filiales. Nosotros le hemos planteado a la administración, ya lo conté aquí, pero voy a decir en qué hemos avanzado. Nosotros le planteamos a la administración, primero, suspender el proceso, pausar el proceso de extensión de jornada única y verificar lo que hay. ¿Qué es lo que hay? 20% de población escolar en el país, según los datos del ministerio, en jornada única. Meta que tienen ellos, llegar al 30. Entonces nosotros decimos, paremos y verifiquemos, porque si es mejor tener 20 a 21 y no 20 a 30 sin condiciones. Entonces ellos no aceptaron la pausa, pero sí la verificación. Entonces, ahora nosotros le pasamos una propuesta de cómo puede ser la verificación del 20% de la población y hemos dicho, propusimos los mecanismos de verificar que se pactaron en el 2017. No literalmente, en la cual las filiales y las secretarías, por supuesto con el Ministerio y FECODE, entren a verificar sobre base de unos criterios. ¿Cuáles criterios? Y entonces nosotros decimos, los del 2105 son muy genéricos, tienen que ser precisados, pero los que tienen que priorizarse son los criterios de carácter pedagógico y académico. Hay un documento de la ADE hace mucho rato sobre 11 criterios. Bueno, básicamente, ¿cuál es un criterio académico y pedagógico? Por ejemplo, debe priorizarse las áreas, fortalecerse las áreas obligatorias y fundamentales y no las competencias básicas. Es decir, 4 competencias básicas, matemáticas, ciencias, lengua materna y la otra, competencias ciudadanas, no son lo que se corresponde. Y enseñar mínimo de cada cosa, no, las áreas fundamentales y obligatorias son claves. Y entonces, no vamos a salir del tema de las pruebas PISA si creemos que vamos a avanzar en matemáticas y no vamos sin desarrollar la educación artística y musical desde primaria, porque las investigaciones de mucho tiempo el cerebro señalan que para tener aptitudes matemáticas hay que tener un desarrollo temprano de la música. Entonces nosotros decimos, ¿cómo así que no, la educación artística no es parte de las prioridades? Entonces, áreas obligatorias y fundamentales, por decir uno, intencionalidad pedagógica del PEI, por decir otro criterio. Entonces la intencionalidad pedagógica del PEI es que el PEI, después de mucha discusión, tradición, experiencia, tiene desarrollado una serie de especialidades en educación media y entonces viene una caja de compensación o viene alguien y dice, no, cambiemos esto por lo otro, porque aquí va a haber unos recursos del empresariado, porque no sé qué, ¿cómo así? Y entonces eso no tiene nada que ver con la intencionalidad del PEI y en cambio de fortalecer las habilidades. Por decir algunos criterios de carácter pedagógico. El otro criterio es quién determina el rumbo académico. Pues lo determinan los gobiernos escolares. Ahí está el decreto 1880 completamente planteado. Y no es que entonces de un día para otro se modifique y diga, se quita la intensidad en tal cosa, se pone en tal otra, ya no es educación media, sino educación técnica, sino educación artística o viceversa. No, eso es sobre la base de que los gobiernos escolares se pongan un cronograma desde febrero y en octubre determinen las condiciones o para continuar en jornada, digamos, escolar, mañana, tarde o noche, o jornada única, y las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones de infraestructura? Pues va a depender de lo que hay, de lo que se quiere, no genéricas, no que si ponen un ladrillo ya hay condiciones, como dice la compañera Mirel Acosta, ajá, aquí ponen un ladrillo y ya dicen que hay condiciones. Y de bienestar, no, eso es con cocina y con restaurante. Eso es diferente. Eso no es como se está planteando y como aquí lo intentaron hacer y durante tanto tiempo con los alimentos. Y en el tema de plantas de personal, nosotros sí ahí tenemos unas decisiones muy precisas
que van a implicar modificación de normas. Y eso es lo que estamos planteando. Entonces, para nosotros, plantas de personal, primer asunto, esto no puede ser con horas extras, tiene que ser con maestros de tiempo completo del Estado, como también la infraestructura tiene que ser del Estado, ¿sí? No, más bien que sumen las horas extras y las vuelvan jornada, planta de personal, ¿sí? Permanente. Y tiene que ser sobre la base de que vamos mejorando, vamos aumentando los maestros de las diferentes áreas de preescolar, primaria e inclusión y en educación media técnica. Entonces, igualmente, no puede seguir insistiéndose que para modificar la jornada, para tener jornada única sin más maestros, vamos a ocupar las 2 horas no presenciales y volver las horas presenciales. Eso tiene que ser modificado. O la genialidad, que no me la creían en el ministerio, Carlos. Ya que está aquí Carlos Rodríguez siempre, que del 4x1, les decía, ustedes han avalado cosas, dicen, pero eso dónde existe, le dije, camine, salgamos del ministerio y vayamos allá al Agustín, ¿sí? Es decir, todas esas genialidades del 4x1, que al principio las horas extras fueron un albur, después dijeron, no hay más plata de horas extras, y ahora entonces que un día de descanso, bueno, y hay locura. Entonces, conclusión, en jornada única está el tema ya, para mirar cómo empezamos la verificación, con que establecemos los criterios más precisos, desarrollando el 2105, pero más precisos, y modificaciones normativas respetando la dignidad de la jornada laboral y el carácter profesional de la docencia, porque entonces no puede haber jornada única y preescolar suplantando los maestros del Estado vinculados por concurso, ¿sí? Reemplazándolos por maestros contratados, mal contratados y terciarizados en casos de compensación sin vinculación por concurso. Entonces, digamos que estos son como asuntos que estamos ya sobre la mesa. Y aquí en Bogotá los hemos tratado, Miguel. Sí, por supuesto. Entonces, en Bogotá hemos dado desarrollo. Aquí en Bogotá hemos exigido que no solamente que se cumplan las condiciones, se había venido trabajando en una mesa incluso para la verificación de las condiciones, una mesa de Secretaría de Educación donde se seleccionaron unos colegios y se fue a revisar las condiciones, y en general la idea de fondo de eso es, vamos a mirar las condiciones porque aquí en el distrito se aprobó la implementación de jornadas únicas sin el cumplimiento de los requisitos elementales. Y en el tema de jornada laboral, pues decirle a la gente, una cosa es la jornada escolar, el horario escolar de los estudiantes dentro de la jornada única, y otra cosa es la jornada laboral. Y ahora que Miguel retoma aquí el punto del 4x1 que tantas veces se ha señalado en ese programa, nosotros decimos, se debe respetar la jornada laboral del maestro de 6 horas presenciales continuas durante 5 días de la semana. La postura de la ADE frente a eso, ya que lo preguntan con bastante frecuencia, es no al 4x1. Lo hemos llevado a lo hemos presentado en diferentes espacios de trabajo con la Secretaría de Educación, pero además ahora dentro del pliego de peticiones 2024, pues al tratar el punto de jornada única, volveremos a llevar esa reivindicación. Entonces, complementario a eso que está diciendo Andrés, pues nosotros queremos que esto tenga efectos normativos, porque si no tiene efectos normativos, las entidades territoriales pues van a seguir haciendo por acción o por omisión lo que se les da la gana, o presionadas, porque hay entidades territoriales que dicen yo respeto la jornada única, pero no me van a dar plata si no meto el colegio jornada única sin condiciones, que eso es un chantaje permanente, ¿no? Que le hacen a los directivos docentes, a los rectores especialmente, le dicen, bueno, ¿quieren más recursos? Pues entonces impongan la jornada única, pero sin maestros. Entonces, ¿cómo así que sin maestros? No, pues para eso hay 2 horas presenciales o no presenciales en el 1850, vuelven las presenciales. Además meten a los rectores prácticamente en un lío que puede tenerles consecuencias jurídicas. Y después la Secretaría de Educación y Ministerios dicen, no, nosotros nunca dimos esa orientación. Por eso estamos en la discusión en este momento de la modificación del decreto 1850. Y los 3 puntos claves que estamos discutiendo en esa modificación. 1, la jornada presencial es de 6 horas, ¿sí? No mínimo 6 horas, mañana o tarde. Pues está hablando de la diurna porque la nocturna tiene unas características específicas. 2, estamos diciendo el descanso hace parte de la jornada laboral, de la jornada
escolar y de los periodos de clase, ¿sí? Y entonces eso es absolutamente clave. Y mire que estas dos cosas están en un acuerdo de Secretaría de Educación del 2014 en la época de Petro y en la Secretaría de Óscar Sánchez. Entonces uno dice, ¿cómo así que ahora no se puede reformar? Pero toca ponerlo en el marco del decreto, ¿sí? De la reforma al decreto. Y lo que decía el compañero Andrés es que no se, a medida que es una cosa es separar jornada laboral y de jornada escolar. Hay unos aspectos muy centrales en esa modificación al 1850, el respeto a las especialidades. Y entonces recuerden que allí prácticamente se acabó con la orientación escolar, al decir que todos éramos orientadores y podíamos orientar, y a los orientadores que quedaban, se les dijo que eran 8 horas mínimo en presenciales como si estuvieran en el siglo XIX. Son asuntos que nosotros necesitamos modificar en esa discusión, y estamos en esa discusión. Y volviendo al tema de la jornada única, la otra discusión, tenemos 2 discusiones adicionales más con el gobierno, por eso hemos pedido reunión con la ministra, ahora vamos a pedir reunión con la ministra en eso, y una tiene que ver con las diferentes modalidades de ampliación de tiempos escolares. Nosotros decimos, no hay sino 2, o la jornada mañana, tarde y noche, o jornada única con condiciones, pero no puede imponerse a nivel nacional con los recursos que han aumentado el presupuesto nacional para educación, los fracasos de Bogotá, incluso en la época del señor Óscar Sánchez. ¿Por qué? Porque las ampliaciones de jornadas significan jornadas que además no tienen piso legal, jornadas complementarias que no tienen piso legal, ¿sí? Extendidas que no tienen piso legal, normativo nacional, y entonces son para hacer en peores condiciones lo que ya se hace sin condiciones en jornada única. Entonces nosotros decimos, ¿es jornada única con condiciones y de manera progresiva, o es mañana tarde con condiciones? Por ejemplo, el derecho a alimentarse. ¿Cómo así que el derecho a alimentarse es un derecho solamente si uno tiene jornada única? Nosotros en Bogotá, cuando acordamos eso con Abel, no estábamos hablando de jornada única. El derecho a la alimentación escolar fue para lograr que niños y niñas de Bogotá llegaran por lo menos con algo de alimentación a las clases ante el estado de pobreza enorme que había. Entonces, son concepciones diferentes que estamos discutiendo. Y el otro asunto que estamos discutiendo con la administración, con el gobierno nacional, miren, todo parecido con Bogotá, ¿no? En todo el país, es las famosas JEC, las jornadas escolares complementarias bajo las direcciones de las cajas de compensación. Hay un porcentaje que bajo normatividad ellos están administrando, y entonces nosotros decimos, zapatero a sus zapatos, las cajas de compensación tienen una plata que invertir en educación, inviértala en bienestar escolar, ¿sí? Inviértala en la distribución de los alimentos, y nosotros hacemos lo que nos corresponde. Es decir, no es que las cajas de compensación entonces reemplacen a los maestros y nosotros reemplacemos a los que distribuyen los alimentos en los restaurantes escolares. El carácter profesional de la docencia hace parte de esta discusión, como la función social de la escuela, porque la escuela es la institución social que ha sido creada para ello, y no las cajas de compensación que son creadas y que deben existir, pero para otras cosas. Y les recuerdo, existen, como el caso de compensar con nuestros recursos, ¿no? De los trabajadores, y todo es lo mismo, para recordarles a veces cuando los trabajadores pedimos algunos apoyos para algunas cosas, los trabajadores, no estoy hablando de los sindicatos, y les niegan los apoyos que pueden hacerlos desde las cajas de compensación. Entonces, mira, ya tocamos jornada única y tocamos un poco lo de las plantas de personal. Para completar las plantas de personal, estamos en la discusión sobre la modificación de parámetros del 30-20 y, por supuesto, del 14-21 de inclusión, que no hemos empezado. Entonces, dejo ahí para ver si hay sobre el tema algún asunto, pero quisiera inmediatamente pasar al tema de provisionales, que en Bogotá los compañeros de la ADE han logrado hacer algunos avances, pero contarles lo que hemos hecho en los últimos días. No sé si hay... Pues la planta de personal es un tema muy amplio, Miguel, que de todas formas nos preocupa cuando esta administración hace esa verificación, ¿no? Que la está haciendo en los colegios, y que se está encontrando que de pronto hay maestros que tengan que salir. Por ahí está rodando una circular, la 1008, si no estoy mal, y que está generando cierto temor. Pero es un tema, como te digo, bastante amplio, bastante complicado también, y un tema muy importante que nos interesa es lo de los provisionales que tú acabas de nombrar. Bueno, entonces hagamos
Sobre el tema de la planta y la resolución que tú has planteado, me parece muy importante el comentario de Andrés sobre todo este tema de la austeridad, y entonces yo cuento la propuesta que hemos insistido nosotros en plantas y adicionalmente el tema de los provisionales y cerramos, y el tiempo no nos da para más. Entonces, no sé, Andrés, sobre el particular. Miguel, Porque ya lo has mencionado ahorita, pero que lo vuelvas sí, a... pues es que está lo de o sea, lo de austeridad es una cosa realmente abominable, Esa es la palabra. es desafortunadísimo, es perverso. Aquí se necesita gente, se necesitan maestros y maestras para seguir atendiendo esa gran necesidad de materializar que la escuela sea un territorio de paz. La violencia está desbordada, las agresiones, hay el deterioro de los ambientes escolares que tanto también a la que hemos hecho alusión. No está fácil. Sucede que el tal decreto de austeridad dice que no se pueden ampliar las plantas de personal. Cuando tenemos no solamente la necesidad en los colegios y las comunidades educativas, sino cuando tenemos también más de 3.000 personas todavía sin ubicar. En la última reunión, y lo comentaba la semana anterior en el informe, en la última reunión con la Secretaría de Educación, ellos dicen, hemos ubicado a más de 2.000 provisionales, que tampoco es que sean ellos pues por iniciativa, sino que ha sido por la presión permanente de la organización sindical. Se han ubicado a más de 2.000 provisionales en vacantes definitivas y temporales, pues. Y entonces, ¿por qué estamos peleando o por qué continuamos, más bien, qué es lo que continuamos exigiendo? Uno, que se le dé desarrollo al plan de contingencia presentado por la ADE durante 2023. Ese plan de contingencia no ha tenido el desarrollo suficiente, no hubo la voluntad política para darle salida a eso en la administración distrital y en esta, pues menos. No, se los hemos mencionado y dicen, no, es que no hay con qué, no hay recursos, no podemos ampliar la planta de personal. No, sí hay recursos. Yo el sábado pasado estaba mencionando que aquí, por vía de los recursos de los fondos de servicios educativos, las transferencias del gobierno, el presupuesto que llegó a Bogotá, y lo dicho por la misma administración, fue mayor al que estaban esperando. Entonces, decimos, denle salida al plan de contingencia presentado por la ADE. Dos, garantícenle el derecho a las personas que están aún pendientes de reubicar y que son de retén social. De alrededor de casi 700 personas a quienes finalmente se les validó su condición de retén social o de estabilidad laboral reforzada, se han ubicado alrededor de casi 600. Entonces tenemos unas 100 personas en un limbo porque la Secretaría de Educación dice, es que ya no los podemos reubicar por retén social, ahora deben aplicar, como ya se abrió sistema maestro, deben aplicar por sistema maestro. Resulta que la estabilidad laboral reforzada como derecho, como en los casos de prepensión, de madre, padre, cabeza de familia, enfermedades catastróficas, entre otras, tienen que ver, son derechos. Entonces no prescriben, no les pueden decir, es que ustedes ya no tienen el derecho, ahora vaya, preséntese por la vía de la aplicación. Entonces estamos explorando los caminos jurídicos para que esas personas puedan hacer valer su derecho. Y seguimos exigiendo, pues, hombre, no sean tacaños, no sean miserables, con el manejo de los recursos, en una ciudad que no carece de recursos, no solamente no carece de recursos, sino que además por la vía de las transferencias del gobierno recibe más de lo que estaba esperando. Entonces, hay cómo. Lo que falta es voluntad política. Y en esto los compañeros y compañeras provisionales deben tener absolutamente la certeza de que la ADE sigue trabajando por ellos. Y por su vinculación y por oportunidades, porque la necesidad está y la gente la hay. Bueno, entonces, ahí, miren ustedes, Andrés y Paula. Hola, Paula, buenos días. Y, perdón. Miren ustedes cómo es la situación. Cada 2 años hay un encuentro que se llama los encuentros, los empresarios hacen sobre cómo va la educación y todo eso. Entonces, en uno de los que yo estuve, que está
fue invitado y estaba pues aquí pues Cecilia María Vélez, todos estos, digamos, sector pues del empresariado, etcétera. Bueno, recibiendo el informe del Banco Mundial y de UNESCO diciendo que nos rezagamos 1 año y medio en aprendizajes por el confinamiento y había que iniciar ese proceso de volver a ponernos al día en eso. Y entonces uno pregunta, y entramos a la escuela y en cambio de garantizar los maestros que están y más maestros y más orientadores escolares para asumir y poder reversar todos los efectos y estragos que tuvo el confinamiento en salud mental y en tema de aprendizajes, entonces aplicamos un plan de austeridad que es quitarle recursos que ya habíamos conquistado, que los recursos propios vayan a educación. Entonces hablan de calidad, hablan de, ahí sí no le hacen caso a la UNESCO que dice que hay que tomar medidas para reversar esos estragos y proceden como ya ha anunciado aquí Andrés. Entonces nosotros decimos por esa razón, es que se requieren los maestros que hay. No es un problema solamente de solidaridad, es que se requieren. Y aquí Irma lo dice con claridad, los ambientes escolares están muy deteriorados y entonces nosotros necesitamos, en cambio de a rajatabla aplicar parámetros, cómo hacer para cambiar y organizar la escuela de manera diferente, poder atender a los chicos que por efectos de muchas cosas tienen unas acciones o la presión del microtráfico, es decir, nos están alrededor de las escuelas, etcétera, nos están dejando recortando más y más y más, ¿no? Es decir, hacer más con menos. Ahora están con el hacer más con menos, ¿no? Así, cuadrar caja a costa de deteriorar los ambientes escolares y de sustraerle recursos humanos profesionales, licenciados, doctores, magíster, ¿sí? Y reemplazarlos por otras formulaciones que no corresponden. En el tema de provisionales, miren ustedes, hicimos una reunión el jueves, entonces nosotros decimos, necesitamos más maestros, y el gobierno nacional, entonces sí procede, y aumenta 10.709 maestros, y aumenta los recursos, y aumentó recursos por escuela, ¿no? Porque habían recortado hasta el 30%, acaban de aumentar los giros. Y el ejemplo del gobierno es que crea 10.709 maestros, aumenta la planta en orientación escolar, 1.060, en preescolar, básicamente para las zonas rurales. Y la Secretaría de Educación, que tiene el presupuesto más alto que países centroamericanos, por favor, entonces recorta a costa de desconocer que hay una necesidad urgente y imperiosa de afrontar el tema de los ambientes escolares, de restituir los ambientes escolares, y además en los actos de violencia que ha habido contra la escuela, no solamente contra los maestros, contra la escuela, sacan comunicados como si estuvieran en Marte, es decir, en el colmo, para cubrir su mezquindad de que la plata que era para educación ahora se la quieren dar a los empresarios. En el tema de provisionales, veo a Cristian, muchas gracias por los aportes que nos ha hecho en tema de provisionales. En la reunión del jueves que tuvimos Ministerio, Comité Nacional de Provisionales y FECODE, entonces varios puntos. El primero de ellos, para nosotros clave, es mirar cuánto ha habido de incorporación de maestros provisionales en este proceso. Nos dieron un reporte de más o menos 8.000 maestros, ¿sí? En segundo lugar, nosotros insistimos en un consolidado sobre las listas de elegibles superadas por entidad territorial. En tercer lugar, acordamos acciones, que el ministerio tiene que realizar acciones porque hay 17 o 19 entidades territoriales certificadas de las 97 que no han querido publicar la lista de retén social, ¿sí? Esa lista de retén social, mientras no se publique, es carta, es cheque en blanco para que la politiquería entre, es decir, que una persona que no ha estado al servicio del Estado entre a reemplazar a alguien que ha estado 5, 10, 2 años. Y miren, uno lee quiénes son las entidades territoriales. Vea, Antioquia, por ejemplo, no le llama la atención. Es decir, las de la oposición, básicamente, en las cuales quieren pagar a costa de politiquería, desconocer el derecho de los maestros. Y
las propuestas de revisión del sistema maestro. Porque el sistema maestro fue modificado en un acuerdo de gobierno para que todo el mundo tenga garantías, el nuevo y el antiguo, ¿sí? Pero que se pueda observar las garantías que deben tener los maestros que han estado al servicio del Estado en el tema a la hora de presentarse y candidatizarse al sistema maestro. Entonces se acordó una revisión sobre el particular. Estos son temas, pronto me queda alguno de ellos en la reunión que pasamos ahorita el jueves pasado sobre el tema de provisionales, entonces que se relaciona con el tema de plantas. Entonces digamos que eso en materia de plantas de jornada única, la tarea que ha hecho la AE ha sido muy importante, fue de las primeras que logró que la administración pasada publicara la lista de retén social, pero esa situación que es de norma, la están desobedeciendo las alcaldías y gobernaciones, especialmente de la oposición en otras partes, lo que muestra su naturaleza. Y aquí, pues la forma es la austeridad, ¿no? A costa de que los niños y niñas y jóvenes no tengan los maestros y maestras que requieren en todas las áreas, niveles y modalidades, especialmente orientación escolar, inclusión y las diferentes áreas de preescolar y educación técnica. Entonces, digamos que hay ahí otro tema. Entonces, saldado. Si ustedes dicen, pasamos a cómo está lo de la ley estatutaria y todos esos asuntos, pero no sé. Digan ustedes qué hay que hacer. Estamos de tiempo apenas, Miguel. Lo dejamos para el próximo. Yo pienso que para otros esos temas son tan amplios y tan interesantes e importantes, yo pienso que quedaría pendiente, no sé si para el otro sábado. Me parece bien. Sábado, de una vez, Miguel, vamos a hablar de formación docente, no solamente porque tenemos Comité Distrital de Formación Docente esta semana que entra, sino porque por primera vez desde el 2012 la Administración Distrital canceló una sesión del Comité Académico de Comisiones de Estudio, que porque está en estabilización de planta docente. Es inadmisible, y sobre eso también nos estamos pronunciando. No hay por qué admitir que un derecho ganado como es el derecho a la formación docente sea desmontado por los fines, como dice Miguel, por estar cuadrando caja y por estar recortando posibilidades, en este caso por la vía de las tales validaciones de planta y el ajuste, más bien el desajuste y el desbarajuste en que tiene la planta docente de Bogotá, le está costando a la comunidad académica del magisterio privaciones de sus posibilidades de desarrollo académico. Entonces, lo hemos planteado para la siguiente semana, Miguel. Toca empezar a hacer los cruces, porque cuando la señora Claudia empezó a hacer también las austeridades, ¿no? Hicimos el cruce con el aumento de la contratación. Y fue, es decir, la inversión para acá, hasta llegar a $1 billón de pesos, contratación con compensar, por ejemplo, que fue lo que denunciamos, lo que después la prensa denunció a través de Daniel Coronel, lo que a pesar de que Daniel Coronel le dio la oportunidad a Edna Bonilla de explicar, nunca pudo explicar, digo que eran todos legales, la discusión no era legal, si era legal o no, sino por qué recursos de la escuela se lo estaban entregando a las cajas de compensación en el asunto misional, que era la escuela. Entonces habrá que empezar a hacer los cruces, porque cuando dicen que hay que hacer esas austeridades, la plata se va para algún lado. Y entonces uno tiene que ver para dónde es que se va la plata, ¿no? Allí se fueron para y entonces la respuesta ¿cuál fue? El magisterio de manera digna salió a hacer un paro primero de 24 horas y luego de 48 horas defendiendo los recursos de la escuela. Y recuerden cuál fue la respuesta de Claudia López, que hoy dice que va a ser candidata a la presidencia. Fue la de sancionar a los maestros por haber hecho un paro en la cual se corroboraron las denuncias dónde estaba la plata. Esa es la valentía de esta ADE, y por eso ahora la señora Paloma Valencia y el concejal Daniel Briceño del Centro Democrático dicen que hay que acabar con la organización, que la única manera, viene la falacia, que haya colegios nuevos es suprimiendo la asociación sindical. Eso es lo que acaban de hacer el fin de semana en una idea de vender esa idea, ¿no? Y nosotros dijimos, con lo que se gana una senadora y su UTL, pueden nombrar 30 maestros con especialización. Miren que nosotros sí tenemos los datos más precisos que ellos. Tan. Me encantó este conversatorio, sobre todo compartir espacio con ustedes. Maravilloso, muchísimas gracias, Miguel, Andrés, muchas gracias por
compartirlos Pero también. sí. Hoy seguir ampliando, ¿no? Todos estos temas. Bueno, nos quedaron las de las reformas más claves que son SGP y estatutaria. Bueno, nos veremos ahorita el equipo de dirección de renovación magisterial en nuestra reunión habitual presencial. Nos reunimos todas las semanas de manera virtual, pero la de hoy es presencial. Dirección amplia de renovación magisterial. Sí, nos vemos en un momento. Hay que ir pidiendo. Bueno, ¿qué va a invitar a Andrés ahora, bueno? Les tenemos sorpresas a los integrantes de la dirección de renovación que lleguen ahí. Bueno, ahí vamos. Nos vemos. Nos vemos en contados minutos. Chao, Carlos. Muchas gracias. Chao, Vivi. Gracias. Chao, Miguel. Gracias, Andrés. Chao. Bueno, agradecemos a todos ustedes por su sintonía, a todo el equipo de renovación magisterial en Colombia, obviamente a nuestro director Jairo Castro Ballesteros, al productor Sergio Camilo Castro, en lengua de señas a Paula Carvajal, que la vi un ratico por ahí, y a ti, Carlos Chacón, muchísimas gracias. Recuerden que todos los sábados con compañía de 8:30 de la mañana a 10 por Facebook de Renovación Magisterial, les habló Ivy Andrea Poveda. Un abrazo inmenso, bonito fin de semana. Renovación Magisterial presentó Encuentros Pedagógicos. Los esperamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana. Gracias por acompañarnos.